Saludos, muy buenas noches. Por fin es lunes. Nueva semana de emprendedores en Popular Televisión, aquí fieles a este horario ya del nuevo curso, como siempre a las 10 de la noche. Bueno, pues les voy a dar la bienvenida, lo primero, y luego también proponerles un desafío bonito para esta noche de lunes, que va a ser un poco recorrer el camino del bolero. Vamos a hacer un pequeño paseillo por el bolero en Cantabria y el bolero en España, nuestro bolero. Y tenemos para ello dos invitados de auténtico lujo. Buenas noches, Coco Muñoz. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Fenomenal. Y el señor Manuel Encabo, muy buenas, Manuel. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a venir a este programa de emprendedores. Y gracias a los que nos están escuchando también en casa, porque son parte, sin duda, del bolero por esencia pura, claro. En realidad son los más importantes. Claro. Son los más importantes porque son los que nos ven, nos escuchan e incluso nos intuyen. Incluso nos intuyen. Hoy les tengo que también comentar que nuestro observador habitual pues no ha podido estar, pero bueno, la próxima semana pues ya volverá con nosotros. Bueno, pues sin más dilación vamos a entrar un poco en el bolero. Y luego tenemos también otro desafío que es el bolero y el emprendimiento, Manuel. Sí. Porque ahora mismo yo creo que para recuperar un poco el bolero hay que tener un cierto espíritu emprendedor, ¿verdad? Sí, y de equipo. Va a ser muy difícil levantar la losa que hay sobre el bolero desde hace 40 años si no se unen no solamente ya los aficionados, ¿no?, que apoyen al bolero, que eso es evidente, pero también los músicos que hacen bolero. En Cantabria hay 32 grupos de bolero que nos hemos unido en una asociación cultural sin ánimo de lucro que se llama Provoca, que es promoción del bolero en Cantabria. Y la idea nuestra no es otra cosa más que lo que tú decías, volver a hacer que los santanderinos se sientan orgullosos de sus raíces sentimentales, de sus raíces como una ciudad transatlántica, como una ciudad marinera, como una ciudad indiana. Y la idea del bolero solamente es eso, junto con la habanera y la canción marinera, son los tres géneros musicales propios de nuestra identidad, de nuestro acervo cultural. Entonces, eso es emprender esa labor, ¿no? ¿Y cómo ha podido ser que hayamos, si no perdido, pero hemos roto un poco esta identidad, ¿verdad? Sí. A lo largo de la última mitad de siglo, quizás ha sido un poco donde se ha ido los anglófonos, ¿no? Sí, el mundo este de... Son los tiempos. Antiguamente, mira, mi padre, por ejemplo, llamaba de usted a mi abuelo. Con los tiempos, en los últimos 40 años, desde la muerte de Franco, los tiempos han cambiado muchísimo, las nuevas tendencias, nuevas modas que han llegado de fuera, pues han influido en todas las cosas, ¿no? Pero especialmente, lógicamente, en la música bueno, en la moda, en la forma de vestir, la forma de comportarse. Y la juventud es muy permeable a estas cosas. Entonces, se ha perdido eso que te decía, ya nadie llama de usted a su padre. Y también es muy raro también que alguien tenga esa idea del romanticismo entre pareja que se tenía antes, porque los cánones ahora son mucho más físicos y menos sentimentales. Es decir, hoy en día las relaciones entre pareja van mucho más orientadas hacia de piel para afuera que de piel para adentro, y eso influye en todo, en las relaciones interpersonales, en que la gente utiliza más el WhatsApp que un poema, y claro, todo va en contra de un estilo de relacionarse entre dos corazones, que es justo donde se mueve el bolero, y que no tiene nada que ver, como tú bien decías, en las músicas anglosajonas, que están más para divertir que para emocionar. Es los tiempos que corren, ¿sabes? En el ámbito más de tu experiencia, Coco Muñoz la conocen perfectamente porque es cantante, es artista,
ha estado por aquí con nosotros en alguna ocasión ya. Y desde tu experiencia profesional, en el día a día, en el tocar, en los conciertos, en el directo, la juventud, y cuando hablo de juventud, hablo de los 30, 35, ¿cómo responde? ¿Cómo siente el bolero? ¿Qué sentir tú tienes desde el escenario de todo esto? Porque tú haces boleros y, Sí, y te gusta y sí. entonces... Y me emociona cantar bolero. Claro, claro. La actitud de las personas a partir de 30 años se sorprenden un poquito cuando cantas bolero, porque de hecho nuestro repertorio es música francesa, pero como el bolero encajaba tan bien con este tipo de música, se sorprenden un poquito cuando escuchan canciones como Nosotros o Piensa en mí, pero las reconocen. Y la gente más jovencita, con ese tipo de personas no hay problema porque ya conocen las canciones. Claro. Pero cuando te diriges a un público un poquito más joven, ya de 35 hacia abajo, pues se siguen sorprendiendo. De entrada te ponen así cara como diciendo, wow, esta canción la bailaba mi padre, mi madre, mi abuela. Pero cuando les cuentas un poquito, les haces una introducción de algún tema en concreto, pues como ven que es un tema actual porque habla de amor, el bolero, pues ya parece que ya prestan como más atención y les gusta, les gusta. O sea, dices ahí hay un poco como un vacío, pero que es un vacío un poco artificial también, ¿no? Porque en el momento en que se conecta un poco con esos sentimientos, con ese amor, con las relaciones humanas, en definitiva, ¿no? Que el bolero, de alguna manera, representa, ¿no? Esto, pues yo creo que es como que todo el mundo, más o menos, depende un poco cómo esté el corazón, si está un poco más congelado o menos, ¿no? Lo que tú estás diciendo es una desiderata. Es decir, ojalá fuera así. Ojalá los chavales siguieran poniendo las chicas adolescentes en sus carpetas de clase, en los institutos, los poemas que siempre han puesto en español, ¿vale? Te sorprenderías de ver que no es así. Es decir, los poemas son casi muchos en inglés. Cuando las chicas se arrancan a cantar, o chicos jóvenes se arrancan a cantar en inglés. Es decir, programas como La Voz, que hay la mayor parte de los concursantes cantan en inglés. Es decir, hemos perdido un estilo o sea, una posibilidad de comunicación riquísima de nuestro idioma español, tanto internamente en España como también cara a la proyección que pueda tener los cantantes españoles en el extranjero. En América no ha pasado así. En América el bolero, que es un género americano, que ha llegado también a España con un furor enorme, sin embargo, allí se ha mantenido como un género más, en igualdad de condiciones que el rock, que el pop, que el jazz. Pero aquí no. Aquí se ha tapado, como se hizo con la copla en su día y como se hizo con tantos géneros que ya se han perdido y que no ha habido un movimiento cultural que haya defendido el bolero como un modo de expresión. Entonces ha quedado todo en una mera desiderata. Ojalá los jóvenes españoles pudieran entender lo bonito que es y la emoción que se siente cuando uno se baila enamorado, abrazado a una persona, a la persona que quiere, pero además con una música que le está diciendo, dile esto al oído, dile, bésame mucho al oído. Entonces, el chaval, que los hombres somos un desastre también para esas cosas sentimentales, ya tiene un motivo para decirle a la chica, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y se lo dice porque se lo está diciendo esa canción en español, cosa que no ocurre con los temas con los cuales desgraciadamente se enamoran actualmente la juventud. Es decir, es una feliz desiderata la que has dicho, a la cual yo me apunto totalmente. Claro. Sería deseable. Sí, ojalá. La asociación Provoca, que tú coordinas, Manuel, y que Coco también colabora, un poco su objetivo es este, ¿no? La promoción del bolero en Cantabria, ese es su nombre, Provoca, promoción del bolero. Y dentro de eso sería un poco también el ir trabajando con estas generaciones jóvenes en línea, en esta dirección, ¿no? Claro. De ir, sobre todo, yo creo que hay muchas veces que hay ignorancia
de no haberlo escuchado, de no haberlo vivido, es decir, como si hubiera ahí un lapsus ahí de una generación o casi dos, se ha cortado, ¿no? Perfectamente. La última generación que se enamoró con boleros está actualmente en nuestra residencia de ancianos. Es decir, a partir de ahí, las generaciones se han enamorado con excelente música de Los Brincos, de Fórmula Quinta, de Karina, de Rafael, es decir, grandísimas músicas también en español, ¿vale? Pero también se han enamorado lógicamente con Elvis Presley, con los Beatles, con los Rolling Stones, con Led Zeppelin. Quiero decir que desde hace, digamos, una generación, como tú has dicho, 2 generaciones, la diversidad de músicas con las cuales las personas se identifican como parte de su acervo cultural, pues es muy grande, porque los medios de comunicación han avanzado muchísimo. Antes no había apenas tocadiscos, y luego pasaron los cassettes, luego el Walkman. Y la radio hizo mucho trabajo. Claro. Sí, pero la radio hace 40 años, como ya te decía al principio, que no programa bolero. Es decir, el bolero, como la copla, sufrió un estigma de música, digamos, afín al régimen franquista, que solamente se ha podido quitar, afortunadamente, la copla, gracias a la intervención en Andalucía de Carlos Cano, reivindicándola como género no solamente no franquista, sino género republicano. La copla realmente no tiene una vis política, ¿no? Este afán que tenemos en nuestro país de asimilar las cosas y poner las etiquetas, ¿verdad? Sí, en general de enterrar con etiquetas cosas. Es decir, está muy bien etiquetar el bolero como un género latino, sí, por ejemplo, pero no del régimen. Claro, pero exactamente, es que además el bolero nació pues hace más de 120 años. Es un género musical muy estudiado, cuya historia se remonta a 1883. Es decir, estamos hablando de un género que es pero muchísimos años anterior al blues, bueno, muchísimos años anterior al jazz. Estamos hablando de un género musical de cuyo tronco, de cuyas ramas han surgido géneros tan conocidos como la bachata o tan conocidos como la salsa. Es decir, hay géneros que han surgido a partir del tronco del bolero, históricamente y musicológicamente. Por las circunstancias sociales e históricas, pues como que hay etapas, ¿verdad? Claro. Y se van quedando ahí, pero a nosotros como identidad nacional, como país, como nos ha conformado, ¿no? Es decir, nos conforma de alguna manera. ¿Y por qué no puede convivir con el resto de estilos, verdad? Si esto es una cosa que es precioso, es decir, el bolero es precioso para bailar, para escuchar, y lo demás también es precioso. Entonces, tan bonito como el bolero. Hay baladas preciosas. Hay baladas en inglés que son magistrales. El problema es si el nivel de conocimiento del inglés, del español medio, llega para apreciar los múltiples matices riquísimos de la poesía en inglés. Yo personalmente lo dudo. Sin embargo, un español medio, no ya voy a decir un chaval adolescente que ha terminado la ESO de mala manera, sino un chaval que recibe la educación normal que estamos dando a un chaval, por ejemplo, en bachillerato, tiene las herramientas lingüísticas adecuadas para apreciar los muchísimos matices de la letra que tiene el bolero. Es decir, el bolero tiene una letra excelsa. No es una música, como ya decía antes, para divertir, sino es una música especialmente diseñada para emocionar. Para emocionar, Eso para es. reflexionar, Eso para acercarte a ti mismo, ¿no? Un poco. Y a España lo que le falta es liderar justamente eso, liderar que es el país donde se originó el lenguaje castellano, porque el 80% de las personas que vivían entonces entre España y Aragón hablaban ese lenguaje, y entonces se impuso al catalán. Es un lenguaje universal, y entonces a España tiene que tomar de una vez sus responsabilidades y exigir también que se la tenga en cuenta en los foros internacionales donde se está debatiendo, por ejemplo, que el bolero se ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, que no lo está. Lo está el flamenco, lo está el mariachi, lo está el fado, lo está el tango, pero no está el bolero.
Y la razón es muy sencilla. El flamenco se asocia a un solo país como España, el mariachi a un solo país como México, el tango a un solo país como Argentina, y así podemos decir el fado, por ejemplo, a Portugal. Pero el bolero pertenece a toda la comunidad hispanohablante del mundo y, por tanto, el público, digamos, o la masa poblacional, que es a la que la UNESCO le interesa para ser declarado patrimonio cultural identitario de una menos definida, ¿no? Exactamente, es tantos millones de personas que solamente la única cosa común que tienen es una historia común, musical, cultural común, un idioma común y un modo de expresar amor con esa tragedia que solamente los latinos somos capaces de hacer y que es muy lejana del modo mucho más atemperado francés o inglés o anglosajón. Es decir, un anglosajón le parecería, pues yo que sé, una carnicería, ¿no? Eso de quisiera abrir lentamente mis venas. Carmen, por claro, es decir, pero a un español resulta romantiquísimo, ¿no? Que una persona quiera, pues eso, desangrarse por amor. Es decir, son cosas que en el universo sentimental, expresivo del español, un chavalín de 18 años puede entender perfectamente si es de raíz latina, independientemente de que sea español o sea pero en España le falta eso, le falta abogar por esas raíces que nos une a América. Recuperar un poco. Y recuperar eso. Santander, que ha sido una ciudad marinera, una ciudad transatlántica, una ciudad que ha sido cuarto puerto transatlántico español, primer puerto de correos, primer puerto harinero. Es decir, uno de los lugares donde más indianos han salido de toda España, donde hemos tenido indianos que han sido mucho más ricos que el rey, como yo que sé, el Manzanero, por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos tenido nuestras miserias, nuestras grandes historias, pero sobre todo en América. Es decir, Cantabria ha sido una tierra de hijos d'algo, de personas limpias de sangre que han tenido el acceso a la cultura, han tenido acceso a los más altos cargos administrativos en España, y eso nos hace estar orgullosos de una tierra que en América hemos hecho historia. Vamos a dejarle un poquito de palabra a Coco, claro, para que nos diga un poco cómo te acercas tú al bolero, por qué te interesa. El bolero, eso es que yo es que soy muy romántica, vamos a partir de esa base. Entonces, el cantar bolero me da tal satisfacción que es imposible que yo haga una actuación en la que no haya por lo menos mínimo 4 boleros, incluido algún bolero que hemos traducido al francés, porque la música francesa también es un tipo de música que es también muy romántica, es súper romántica. Tiene ese toquecito así. Latino, claro. Sí, es muy romántica también. Y el bolero lo que me produce es una satisfacción, tanto cantarlo como ver sobre todo a personas más mayores pues cogerse de la mano y les ves que vocalizan la canción también. Esa satisfacción personal y me quedo pues súper... Quizás un poco la experiencia de Coco y de otros, por supuesto tuya, y mucha gente que está volviendo bueno, que hay muchos grupos en Cantabria, habías hablado de 32 grupos de boleros, sí. Y luego también quizás, igual es muy bien el hecho de que grupos que no hacen bolero 100%, pero que vayan introduciendo, ¿no? Un poquito... Tiene que haber a la fuerza variedad. Si todos los grupos hacen el mismo estilo de bolero, claro. Hay multitud de estilos de bolero, desde bolero ranchero hasta el bolero son, bolero cha-cha-cha, es decir, hay muchísimos estilos, ¿no? Luego las mezclas de fusión, por ejemplo, con el flamenco, todo el mundo tiene en mente, por ejemplo, con el cigala, hay muchísimas cosas muy bonitas. Existen estilos muy cercanos al jazz, del bolero que se llama bolero feeling, que hay grandes representantes de ese estilo aquí en Cantabria. Es decir, tenemos multitud de estilos, pero sobre todo lo característico en cualquier estilo es la complejidad técnica para cantarlo. Es decir, si Coco se atreve para cantar bolero es porque sabe perfectamente controlar la técnica, la dificultad que requiere cantar un bolero, que es superior a lo que pueda exigir muchos otros géneros posteriores, como por ejemplo el blues o el jazz, que requiere una técnica también complicada, pero no de esa intensidad
sentimental o con esa carga anímica tan grande que requiere el bolero, ¿no? Sí, ¿Verdad, sí, Coco? totalmente, de acuerdo. Es así. La asociación hace tiempo que ya viene funcionando. ¿Cuánto lleváis? Desde principios de este siglo XXI. Es una asociación que se creó precisamente porque veíamos que los grupos históricos del bolero de Cantabria, como los Brisas, pues ya apenas tenían actuaciones, que ya apenas encontrábamos actuaciones de bolero en nuestra tierra, que el bolero se escuchaba solo en las reuniones familiares, cantado junto con la habanera, y ya por gente de cada vez más edad. Y entonces veíamos que hacía falta justamente un empuje. Entonces, pues gracias a grupos como Jueves de Boleros, Tempo de Bolero, grupos ya como los mismos Brisas, que apoyaron inicialmente esa formación, grupos ya que ya hacían bolero, como los Castos, así hasta fueron uniéndose a la asociación un montón de grupos, otros desaparecidos tristemente, porque bueno, en estos 16 años ha dado tiempo de crearse muchos grupos y de formarse otros. Pero tenemos esos 32 grupos que lo que hacen justamente es intentar llevar el bolero, acercarlo a la gente. Hay más de 500 actuaciones de bolero anuales en Cantabria, entre las cuales me gustaría destacar, con tu permiso, una que va a haber el 5 de noviembre, ¿vale? Que tú ya podías adelantar, ¿no? Sí, es un festival estupendo en el Fantástico. Palacio de Festivales, el quinto. El quinto Festival Santander de Boleros, que es el 5 de noviembre. Recuerden esa fecha porque apenas quedan ya entradas, ¿no? De las 1.700 butacas que hay, y este año, todos los años, es un festival que está especializado en grandes grupos de más de 25 miembros, como es el grupo organizador, que es Jueves de Boleros, un grupo santanderino que muchos de ustedes conocen, y que esta vez tienen como invitados a un grupo fantástico, Sachamán, los que se llaman ellos los jóvenes sabandeños. Es un grupo muy recomendable y que van a ver dos grupazos actuando en escena, es decir, más de 50 músicos en escena, que es un espectáculo que enorgullece a una ciudad que... Mi suegra ya me ha dicho que a ver si podía conseguir alguna entrada. Claro, en Entrayá, en Caja Cantabria y todo esto. No debe de quedar ya mucho. En el Palacio Festival, a lo mejor que se acerquen al Palacio Festivales, y allí mismo en la taquilla pueden encontrar. Pero también hacemos una llamadita para, pues bueno, pues vosotros los jóvenes que también acercaros a conocerlo, porque seguro que os va a sorprender y que por lo menos vais a tener un contraste de lo que es otras músicas que son, bueno, pues muy históricas y muy nuestras, ¿no? Claro, que empiecen escuchando a Cristina Aguilera cantando bolero, por ejemplo, o que empiecen escuchando a Tony Zenet cantar bolero, o que escucha a Concha Huica cantar bolero, o Café Quijano con los nuevos modelos boleros que ha salido, o ese disco que tienes en las manos. Esto que tengo yo aquí, esto es una joyita que habéis editado como asociación, que es Boleros de Cantabria, y que es un disco de Nanín Rodríguez y de Manuel Encabo. Y en dos palabritas, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Se van a encontrar boleros compuestos en este siglo XXI por la compositora laredana María José García Castillo, boleros que hablan de sentimientos en clave de este siglo XXI y que hablan de Cantabria. Temas como, por ejemplo, Solo hay un lugar, que está dedicado a Laredo, ¿vale? Es decir, se van a encontrar, desde luego, un estilo de música que a los más jóvenes, los que decía Coco, que tienen menos de 30 años, les puede sorprender. Se pueden Eso enganchar un poquito. Exactamente, pueden aprender que existe un estilo de música con mucha raíz, que se llama bolero, y son boleros desde Cantabria. La idea era que el mundo entero pues pudiera ver que aquí en Cantabria no solamente existe una tradición importante de bolero, porque Santander es el primer lugar de Europa donde se tenga noticia, donde se canta un bolero, sino que además que en el siglo XXI, ya más de 100 años después de que llegara el bolero a Santander, se sigue componiendo. Hay muchos cantantes que están componiendo, tenemos colaboraciones aquí de lujo, como por ejemplo la de Eduardo Nápoles, que tiene 3 Grammys latinos. Es decir, van a escuchar un conjunto de música y letra propia, en clave de bolero, que sobre todo tiene un mensaje romántico. El bolero es 90% mensaje y 10% música. Y van a encontrar ese Estaba yo pensando, fíjate, mientras hablabas,
que puede ser perfectamente en nuestra región y en nuestra ciudad verdaderamente un punto como de emprendimiento, ¿verdad? Como que podría ser una pequeña industria en torno al bolero. Hacer un disco actualmente con los tiempos que corren es de héroes. Sí. Y con esta vinculación histórica que nosotros tenemos podría ser un elemento diferenciador y en nuestra mano está el poderlo convertir en una pequeña industria, como puede ser la anchoa o como puede ser el sobao. O podemos, ya volviendo a las etiquetas, podríamos poner la etiqueta a Cantabria de ser una región romántica. Por ejemplo. Una región donde una pareja de Madrid puede venir a pasar un fin de semana romántico, donde una pareja de Burgos en 1 hora o 1 hora y media, 2 horas están paseando al lado del mar, cogidos de la mano o yendo a un sitio escuchando boleros. Es cosa que no pueden escuchar. Bueno, estamos dando muchos mensajes hoy, ¿eh? Claro, lo que a mí me gustaría... En clave, como dices tú, del siglo XXI, ¿no? Eso es, pero ya este disco lo pueden... Ya está a la venta, por ejemplo, en Bazar Musical, que está en Guevara, o en Fotografía Carlos, que está en la calle Enseñanza, o también en Casa Miguel, que todos los martes hay un espectáculo de bolero, que yo recomiendo a todos los santanderinos, porque está dedicado a una generación durísima, que ya son los mayores de la residencia de ancianos actual, que tienen más de 90 años y que es la generación que vivió el incendio de Santander de 1941. Entonces, todos los martes de 8:30 a 10 en Casa Miguel, en Corbán, ahí también una oportunidad de escucharlo. Y pueden escuchar boleros, y vivirlo. Claro, también de este disco. Sí. Nos invade el tiempo, o mejor dicho, la ausencia de él. ¿Podríamos acabar haciendo un regalito a nuestros espectadores? Pues sí, por ejemplo... Un regalito breve, pero intenso. Intenso, se me ocurre a mí, ¿no? Decirles a los oyentes que en el siglo XXI pueden escuchar todavía la validez de un mensaje de bolero si escuchan boleros compuestos en 1883 y que tengan validez. Como yo se lo decía a Coco, que ojalá metiera el bolero compuesto por Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en septiembre de 83, que se llamó Tristezas, que es la primera partitura. Es decir, anteriormente había otros boleros, como ocurre en muchos géneros, ¿no? Pero fue la primera. ¿Ya te suena? Suena más o menos así, suena. Se llama Tristezas y suena así. Tristezas me dan tus celos, mujer, profundo dolor, que dudes de mí. No hay pena de amor que pueda entender cuánto sufro y padezco por ti. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un día me diste un beso, yo lo guardo en el corazón. Tristeza. Qué bonito. Tristeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Coco Muñoz. Muchas gracias, Manuel, por haber compartido este espacio, este ratín de televisión de los lunes y de haber conseguido emocionarnos un poco e intentar un poco transmitir esa emoción como una manera de recuperarla para este siglo que falta nos hace. Sí. Mucha falta. Yo me enorgullezco de decir que soy de Cantabria y que es el único sitio del mundo que en el fútbol, por ejemplo, animan a la afición, anima a esto con una habanera. Me encanta que la habanera y el bolero, que son patrimonio inmaterial de nuestros indianos, sigan vivos y sigan en cualquier activos. espacio. Lo que hay que hacer es lo que decía Coco un día hablando con ella, hay que volver a cantar en los bares y canten con su familia, canten mucho bolero con su pareja. Da gusto con vosotros que la pasión se nota y está todo el rato encima de la mesa. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes aquí en Emprendedores. Que sean felices. Muy buenas noches. Buenas noches.